En un mundo saturado de distracciones y constantes estímulos, existe una invitación delicada y transformadora que perdura más allá del tiempo y la distancia, guiándonos hacia una conexión profunda y genuina: la oración. A través del Padre Nuestro, Jesús nos dejó más que un modelo de palabras. Nos brindó una enseñanza capaz de formar nuestro carácter y nuestras relaciones con quienes nos rodean. Este diálogo íntimo y personal con lo divino, conocido como oración, ha sido una práctica universal que atraviesa fronteras, épocas y creencias. Pero, ¿qué convierte a la oración en una herramienta tan esencial para aquellos que depositan su fe en ella? A lo largo de este análisis sobre la fuerza de la oración, comenzaremos desentrañando sus principios básicos y cómo esta conexión espiritual no solo representa un acto de fe, sino también una necesidad profunda para una relación espiritual y emocional con Dios. Desde tiempos remotos, la humanidad ha sentido la urgencia de conectar con una fuerza que trasciende lo terrenal. En el cristianismo, esta conexión se logra mediante la oración, un fundamento esencial que permite a los creyentes comunicarse con Dios. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre el modo en que debemos acercarnos a la oración. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje no solo destaca la importancia de una oración auténtica y privada, sino también la recompensa que viene como resultado de un vínculo sincero con Dios. La oración posee un poder inmenso, pues es el medio que conecta lo humano con lo divino, permitiendo que los creyentes se comuniquen directamente con el Creador. A través de ella se manifiesta una entrega total a Dios, reconociendo su grandeza y autoridad. Mediante la oración, los fieles depositan sus temores, anhelos, esperanzas y agradecimientos, convirtiendo este acto en una liberación espiritual que fortalece su fe y renueva su alma. Además, la oración no se limita a ser un monólogo, es un diálogo de doble vía. Mientras los creyentes hablan, Dios escucha, y cuando Dios habla, se espera que ellos también presten atención. Esta interacción es vital para el crecimiento espiritual y la guía divina. Jeremías 33:3 nos asegura: «Clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y misteriosas que no conoces». Este versículo revela la promesa de Dios de revelar sabiduría y dirección a través de la oración, donde no solo oye, sino también responde, ofreciendo orientación y comprensión. La oración es también un acto de unión entre personas. Aunque posee un componente profundamente personal, es igualmente una práctica que conecta a los creyentes. Al rezar juntos, los fieles comparten sus cargas, celebran sus alegrías y fortalecen lazos dentro de su comunidad de fe. En Hechos 2:42 se menciona cómo los primeros cristianos se dedicaban firmemente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partir el pan y a la oración. Este versículo destaca la oración como un aspecto central en la vida comunitaria de la Iglesia, mostrando cómo la oración conjunta sirve como un vínculo que une a la comunidad de seguidores. El impacto de la oración no se limita a las palabras pronunciadas, sino que depende del estado del corazón. Es fundamental acercarse a la oración con humildad, sinceridad y fe. Santiago 5:16 nos recuerda: «Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». La oración fervorosa del justo tiene gran poder. Este versículo no solo subraya la relevancia de la confesión y la intercesión, sino que también destaca el efecto transformador de una oración realizada con integridad y devoción. Al reflexionar sobre estos elementos, se hace evidente que la oración es mucho más que un simple ritual o un deber religioso.
Es una expresión esencial de nuestra fe y una práctica vital para fortalecer la relación espiritual y la cercanía con Dios. Mediante la oración, los creyentes hallan consuelo en tiempos de angustia, fortaleza cuando se sienten débiles y orientación en momentos de duda. En lo profundo del espíritu humano, donde las verdades más esenciales resuenan, la oración del Padre Nuestro se eleva como una guía espiritual iluminadora. Esta plegaria, transmitida por Jesús a sus discípulos, no es solo una serie de palabras para recitar, sino una revelación profunda del corazón de Dios hacia sus hijos. La oración del Padre Nuestro es ampliamente reconocida dentro del cristianismo, no solo por su belleza y sencillez, sino por la profundidad teológica que encierra. Enseñada por Jesús en el Sermón del Monte, registrada en Mateo 6, 9 a 13, esta oración inicia con una invocación que establece una relación. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí, Jesús no solo invita a reconocer a Dios como nuestro Padre, sino que también nos recuerda que formamos parte de una familia espiritual unida bajo el mismo Padre Celestial. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este comienzo es fundamental, pues convierte la oración en una experiencia compartida en lugar de algo exclusivamente individual. Al decir nuestro, entendemos que pertenecemos a una comunidad de creyentes, hermanos y hermanas bajo el amparo de un mismo Dios. Esta perspectiva amplía nuestra visión y profundiza la humildad en nuestros corazones, recordándonos que nuestras súplicas y agradecimientos no son solo personales, sino compartidos. Continuando con la oración, Jesús enseña a honrar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Esta petición va más allá de un simple acto de alabanza. Representa un deseo activo de los creyentes de que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado a través de sus propias acciones y palabras. Es un llamado a vivir de una forma que refleje la santidad y bondad de Dios, promoviendo su reconocimiento en un mundo que frecuentemente parece olvidar su presencia. La expresión «que tu reino se haga presente» es una afirmación llena de esperanza y compromiso. No se trata de aguardar sin actuar, sino de ser partícipes activos en la manifestación del reino de Dios en nuestro mundo. Esta frase nos recuerda que cada paso y elección debe reflejar los valores divinos: justicia, paz y amor. La frase «que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo» implica una entrega total a los propósitos de Dios. Jesús nos enseña aquí a dejar de lado nuestros propios intereses y a poner los deseos de Dios en primer lugar. Este aspecto de la oración desafía nuestra tendencia a la autosuficiencia y nos llama a confiar en que los planes de Dios, aunque a veces incomprensibles, siempre buscan nuestro bien. Al hablar de nuestras necesidades cotidianas, Jesús incluye una solicitud simple y concreta: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Este ruego representa nuestras necesidades físicas, pero también puede interpretarse como una petición de lo necesario para alimentar nuestro espíritu y emociones cada día.
La solicitud de perdón perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Introduce un concepto esencial en la vida cristiana: la reconciliación. Jesús no solo nos asegura que el perdón de Dios está disponible, sino que nos enseña a vincular el perdón que recibimos con el que damos. Este lazo es fundamental, pues nos muestra que la misericordia que buscamos de Dios debe reflejarse en el trato que damos a los demás. La oración finaliza con una petición de protección y fortaleza. No nos dejes caer ante la tentación y líbranos del mal. Esta última sección reconoce nuestra vulnerabilidad ante los desafíos y pide la ayuda y el respaldo de Dios para superarlos. Cada frase del Padre Nuestro es una pequeña reflexión sobre las prioridades de nuestra vida espiritual, creada para sincronizar nuestros pensamientos, sentimientos y actos con los de Dios. Al profundizar en el significado de cada línea, descubrimos no solo cómo debemos orar, sino también cómo vivir según su voluntad. Para construir una vida espiritual auténtica y enriquecedora, el compromiso con la oración y la comunidad cristiana resulta indispensable. Este llamado a la acción no solo fortalece nuestra fe, sino que también fomenta una comunidad unida y fuerte. La oración es, ante todo, un acto personal que se intensifica al realizarse en comunión con otros. A través de ella, no solo dirigimos nuestras palabras a Dios, sino que también prestamos atención a su respuesta, buscando guía y consuelo en su mensaje. Como señala Pablo en Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad constantemente. Esta instrucción no es solo una invitación a orar con frecuencia, sino a convertir la oración en un hábito continuo, reflejando una relación permanente con Dios. Pero, ¿de qué manera podemos enriquecer nuestra vida de oración, haciéndola más vibrante y llena de propósito? Una manera efectiva es formar parte de grupos de oración en nuestra comunidad. Estos grupos brindan un espacio para compartir nuestras inquietudes, celebrar logros y apoyarnos mutuamente frente a los desafíos de la vida. La experiencia de orar en conjunto puede intensificar nuestras propias plegarias, añadiendo una dimensión comunitaria que eleva nuestras peticiones ante Dios. Además, el acto de reunirse en oración, tal como se expresa en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fortalece la presencia de Cristo en nuestras reuniones, recordándonos que no estamos solos en nuestra fe. Este versículo no solo garantiza la presencia de Cristo, sino que también nos anima a cultivar y mantener la conexión con otros creyentes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, otra manera clave para revitalizar nuestra vida de oración es participar activamente en los servicios y eventos de nuestra iglesia. Estos momentos no solo nos enriquecen espiritualmente, sino que también nos brindan oportunidades para servir y ofrecer nuestros talentos y habilidades. Al comprometernos, experimentamos la satisfacción de formar parte de algo más grande que nosotros mismos, contribuyendo a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Este compromiso con la comunidad de fe también incluye apoyar sus iniciativas, como las misiones, la ayuda social y los programas de educación. En Hebreos 13:16 se nos recuerda:
No olviden hacer el bien y ayudarse mutuamente, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. Este versículo nos llama no solo a ser generosos y a asistir a otros, sino que resalta que estas acciones son, en realidad, una forma de adoración que es grata a Dios. Participar en la vida comunitaria y en la oración también nos permite ser mentores o recibir orientación, fomentando un intercambio de sabiduría y experiencia espiritual que beneficia a toda la comunidad. En Tito 2:3-4, Pablo destaca la importancia de que las mujeres mayores guíen a las más jóvenes. Este principio de mentoría puede aplicarse en todas las áreas de la vida eclesial, facilitando que el conocimiento y la devoción se transmitan de una generación a otra. A medida que nos dedicamos con mayor profundidad a nuestra vida de oración y a nuestra comunidad de fe, descubrimos nuevas maneras de crecer espiritualmente y de servir al cuerpo de Cristo. La oración no solo transforma nuestro ser interior, sino que tiene el poder de impactar a nuestra comunidad y al mundo que nos rodea. Dentro del entramado dinámico de la fe cristiana, la oración ha sido siempre el hilo de conexión que enlaza a los creyentes con lo divino. Esta práctica, fundamentada en las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, fue abrazada con devoción por los apóstoles, quienes comprendieron su valor no solo como medio de diálogo con Dios, sino como una fuente de fortaleza y orientación en su misión. Desde el inicio de su ministerio, los apóstoles observaron cuán esencial era la oración en la vida de Jesús. Frecuentemente, Él se retiraba a lugares apartados para orar, buscando un tiempo de intimidad con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús se levantó muy temprano, salió y se dirigió a un sitio solitario para orar. Este ejemplo no solo resaltaba la importancia de la oración personal y en soledad, sino que también enseñaba a los apóstoles sobre la necesidad de encontrar momentos de silencio y reflexión lejos de las distracciones diarias. Siguiendo este modelo, los apóstoles incorporaron la oración como un aspecto central y diario en su vida y ministerio. En Hechos 1:14, se nos describe cómo perseveraban todos juntos en oración y súplica, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. La unión en oración tras la ascensión de Jesús destaca cómo la oración se convirtió en un recurso esencial para mantener la unidad y la fortaleza del grupo, preparándolos para la llegada del Espíritu Santo y el crecimiento de la Iglesia en sus primeros días. Además, la oración funcionaba como una herramienta de discernimiento y revelación. Antes de tomar decisiones significativas, los apóstoles buscaban la orientación de Dios mediante la oración. Un ejemplo claro se encuentra en Hechos 1:24-26, cuando necesitaban escoger un sucesor para Judas Iscariote. Oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, indica cuál de estos dos has escogido. Esta dependencia de la guía divina a través de la oración mostraba su total confianza en la voluntad de Dios al tomar decisiones. La oración jugaba un papel esencial en tiempos de dificultad y persecución. Los apóstoles enfrentaron innumerables retos y oposiciones mientras difundían el mensaje del Evangelio. En estas situaciones, la oración no solo les brindaba consuelo y fortaleza, sino que también se convertía en su defensa frente a las fuerzas espirituales contrarias. En Hechos 4:29-31, tras recibir amenazas de las autoridades, los creyentes pidieron en oración valentía para seguir proclamando la palabra de Dios sin temor, y el lugar donde se encontraban se sacudió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y continuaron anunciando la palabra de Dios con valor. La práctica de la oración
también se expandía más allá de los apóstoles, alentando a toda la comunidad de creyentes a participar activamente en una vida de oración. En Hechos 2:42 se describe cómo los primeros cristianos se dedicaban con firmeza a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a partir el pan y a orar. Esta imagen no solo representa a una iglesia en oración, sino una comunidad que respira y vive a través de la oración, reflejando las enseñanzas y el ejemplo que los apóstoles transmitieron. La importancia de la oración en la vida de los apóstoles nos enseña que, más allá de cualquier formalidad o ritual, la oración es una expresión genuina de nuestra conexión viva con Dios. Es un refugio en momentos de necesidad y a la vez una fuente de poder para llevar adelante nuestra misión en el mundo. En el extenso y en ocasiones complicado camino espiritual, la sinceridad en la oración es como una joya que resplandece con un brillo claro y puro. Sin embargo, este acto tan valioso de fe puede verse empañado por la sombra de la hipocresía, un tema que ha sido objeto de reflexión desde los tiempos de los apóstoles hasta la actualidad. Profundizar en esta dimensión de la oración nos invita a examinar nuestro interior y a comprometernos nuevamente con una práctica auténtica y significativa. La advertencia contra la hipocresía en la oración no es una preocupación reciente, se remonta a las enseñanzas de Jesús mismo. Durante el Sermón del Monte, Jesús exhortó explícitamente a evitar las prácticas de oración que buscan la aprobación humana en lugar de la verdadera comunión con Dios. En Mateo 6:5, Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que disfrutan orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa». Este versículo no solo critica el uso de la oración como un espectáculo público, sino que también advierte sobre la recompensa vacía que reciben quienes la realizan con esas intenciones. El propósito genuino de la oración es mantener una comunicación honesta y personal con Dios, un intercambio que refuerza nuestra relación con el Creador y nos ayuda a profundizar en nuestra vida espiritual. Este diálogo debe ser íntimo y auténtico, reflejando tanto nuestra fragilidad como nuestra absoluta dependencia de Dios. En este sentido, la hipocresía se convierte en una barrera seria, pues distorsiona lo que debería ser un acto de entrega sagrada, convirtiéndolo en una simple demostración exterior. Por otro lado, en Mateo 6:6, Jesús nos presenta una alternativa clara frente a la hipocresía. Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esta instrucción nos invita a un encuentro privado con Dios, libre de pretensiones y de la necesidad de impresionar a otros. Con esta enseñanza, se recalca que el verdadero beneficio de la oración proviene de una relación fortalecida con Dios y no de la percepción de quienes nos rodean. La hipocresía en la oración no solo perjudica nuestra autenticidad al comunicarnos con Dios, sino que también tiene un efecto negativo en la comunidad de creyentes. Cuando los líderes o miembros de la iglesia practican una oración superficial, establecen un modelo equivocado que puede desorientar a otros, especialmente a aquellos nuevos en la fe, que pueden malinterpretar lo que significa una verdadera devoción. La exhortación a evitar la hipocresía y a cultivar una oración genuina es esencial no solo para nuestro bienestar espiritual personal, sino también para la salud de la comunidad cristiana. Al comprometernos con una oración sincera y humilde, nos acercamos más a Dios y al mismo tiempo damos un ejemplo positivo a quienes nos rodean.
Reflexionar sobre nuestra práctica de oración y examinar con honestidad nuestras intenciones nos permite eliminar cualquier rastro de hipocresía. Este proceso de autoexamen y mejora es vital para construir una vida de oración verdaderamente significativa y gratificante. A lo largo de la historia, existen momentos que brillan con una claridad imperecedera, instantes que no solo marcan una época, sino que definen la esencia misma de la fe. Uno de esos momentos cruciales fue cuando Jesús compartió sus enseñanzas sobre la oración con sus discípulos, mostrando el centro de la práctica espiritual cristiana y ofreciendo un camino hacia una conexión más cercana con lo divino. Para entenderlo en su contexto, debemos remontarnos a la Palestina del siglo I, una época marcada por tensiones políticas y esperanzas de redención espiritual. Bajo la dominación romana, el pueblo judío anhelaba una liberación y una renovación profunda. Fue en este ambiente cargado donde Jesús inició su ministerio público, llevando un mensaje que desafiaba las expectativas y las tradiciones de su época. Uno de los elementos más innovadores en las enseñanzas de Jesús fue su perspectiva sobre la oración. En lugar de seguir las normas tradicionales que promovían oraciones públicas y ceremoniales, Jesús propuso una forma de comunicación con Dios que era más personal y profunda. En el Sermón del Monte, particularmente en Mateo 6:5-6, Jesús desafía abiertamente la costumbre de rezar para impresionar a otros, una práctica común entre algunos líderes religiosos de la época. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que disfrutan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Este enfoque diferente no solo cuestionaba las prácticas externas, sino que también invitaba a una introspección sobre la verdadera esencia de la relación individual con Dios. Jesús enseñaba a sus seguidores no solo a orar, sino a buscar una conexión auténtica y personal con el Padre, libre de apariencias y engaños. Dentro de este marco, la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús en Mateo 6:9-13, se presenta como un modelo ideal de cómo los seguidores de Cristo deben acercarse a Dios, no como una figura lejana o un juez estricto, sino como un Padre cercano y amoroso. Esta oración no solo transmite una teología de la cercanía de Dios, sino que también establece una serie de peticiones que abordan las necesidades fundamentales del ser humano: sustento, perdón y protección. La decisión de Jesús de hablar sobre la oración en ese momento y lugar específico no fue casual. Fue una respuesta a las necesidades espirituales de sus oyentes y una corrección a las prácticas religiosas distorsionadas de su época. Su enseñanza promovía una fe que valoraba la autenticidad sobre la formalidad, la intimidad sobre el exhibicionismo y la humildad sobre el orgullo. Además, el hecho de enseñar a orar en un monte, un lugar tradicionalmente asociado con encuentros divinos en diversas culturas, resalta la importancia y la santidad de la oración. Este entorno natural, lejos del bullicio de las ciudades y los templos, ofrecía el ambiente perfecto para meditar y acercarse a Dios, enfatizando la idea de que una verdadera comunión con lo divino puede tener lugar en cualquier sitio donde el corazón esté dispuesto a escuchar y responder. A medida que los discípulos asimilaron y transmitieron estas enseñanzas, la oración se convirtió en un fundamento de la identidad cristiana, una práctica que no solo perduró entre los primeros seguidores de Jesús, sino que también se difundió por diferentes culturas y épocas, manteniendo su relevancia y su poder transformador. En la profunda tradición de la espiritualidad cristiana,
La oración ocupa un lugar central, no solo como un acto de devoción, sino como un vínculo directo con lo divino. Jesús, consciente de las diversas formas de oración en su tiempo, no solo señaló las fallas en estas prácticas, sino que también brindó una orientación clara y renovadora sobre cómo deben los creyentes acercarse a Dios mediante la oración. Las enseñanzas de Jesús acerca de la oración fueron intencionales y cruciales dentro de su misión, destinadas a rectificar los errores y malas interpretaciones que desvirtuaban la verdadera naturaleza de la comunicación con Dios. En Mateo 6:7-8, Jesús critica el recurso a repetir palabras sin sentido. Cuando oren, no balbuceen como los paganos, que creen que serán escuchados por sus muchas palabras. No los imiten, porque Dios ya sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Este mandamiento resalta la necesidad de autenticidad en la oración, destacando que lo esencial no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad desde la que se oran. Jesús estableció un marco claro para que los fieles pudieran estructurar sus oraciones de manera efectiva y con significado. La oración del Padre Nuestro, más que una mera fórmula, actúa como una guía de cómo deberíamos orar, recogiendo los elementos cruciales que deberían caracterizar toda verdadera plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mateo 6:9-13. Cada parte de esta oración abarca un aspecto esencial de nuestra relación con Dios y con los demás, desde el respeto y la sumisión hasta la provisión y el perdón. Este énfasis en la sencillez y la profundidad es fundamental. Jesús enseñó que la oración debe ser un reflejo del anhelo sincero de conocer y experimentar la presencia de Dios, no una forma de mostrar piadosidad. Constituye un momento de comunión íntima con el Creador, donde las preocupaciones terrenales deben dar paso a un diálogo honesto y personal. Las enseñanzas de Jesús también destacan la importancia de la privacidad en la oración. Frente a las costumbres de rezar en lugares públicos para ser vistos, Jesús aconsejaba buscar la soledad. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Este consejo promueve una actitud de humildad y sinceridad, facilitando un encuentro más profundo y personal con Dios, alejado de distracciones y presiones sociales. El contexto en el que Jesús impartió estas enseñanzas también era significativo. Al elegir el monte, un lugar tradicionalmente vinculado con encuentros divinos y revelaciones, Jesús enfatizó la sacralidad y la importancia de la oración. Este entorno natural, distante de la artificialidad y el bullicio urbanos, era el escenario ideal para enfatizar la necesidad de un vínculo espiritual directo y genuino con Dios. La manera adecuada de orar, de acuerdo con Jesús, refleja una relación marcada por el respeto, la humildad y un amor genuino hacia Dios. Es una práctica que se debe desarrollar con esmero y constancia, no como un mero ritual, sino como un acto de fe fundamental que enriquece nuestro espíritu y consolida nuestra unión con lo divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos.
En el núcleo de la fe cristiana, la oración se entiende no solamente como un rito devocional, sino como una comunicación profunda con lo divino. Este intercambio sagrado con Dios es vital para el crecimiento espiritual y para mantener la autenticidad en nuestra vida religiosa. Sin embargo, para que la oración sea verdaderamente efectiva y plena, es crucial comprender y ejercer su verdadero propósito. Jesús repudió abiertamente aquellas prácticas de oración centradas en la repetición automática de palabras sin conexión ni intención real. En Mateo 6:7, Él instruye: cuando oren, no repitan palabras inútilmente como los paganos, quienes piensan que serán escuchados por su palabrería. Esta advertencia no solo señala un malentendido frecuente sobre cómo comunicarse con Dios, sino que también enfatiza la necesidad de una interacción sincera y consciente. El verdadero núcleo de la oración yace en la calidad de la relación personal y consciente con Dios. Esto significa abrir nuestro corazón, más que simplemente nuestros labios, y dialogar con Dios como lo haríamos con un amigo íntimo o un padre amoroso. Esta manera de orar va más allá de las palabras memorizadas o las frases convencionales. Implica compartir nuestras esperanzas más profundas, nuestros temores más grandes y nuestros deseos más sinceros con el Creador, que ya conoce todas nuestras necesidades antes de que las expresemos. Para fomentar una oración auténtica y evitar las repeticiones innecesarias, podemos comenzar personalizando nuestras plegarias. Esto no implica necesariamente desechar las oraciones tradicionales o escritas, las cuales pueden ser muy poderosas y significativas, sino enriquecer nuestras oraciones con experiencias personales y reflexiones contemporáneas. Por ejemplo, al recitar el Padre Nuestro, podríamos tomar un momento para meditar en cada frase, considerando cómo cada solicitud se relaciona con nuestras circunstancias actuales. Un aspecto esencial para enriquecer la autenticidad de nuestra oración es el ejercicio de escuchar. La oración no debe ser simplemente un monólogo, sino un intercambio. Esto implica dedicar momentos dentro de nuestra oración para la escucha activa, un periodo de quietud en el que dejamos que Dios nos hable. Este hábito puede descubrir nuevos niveles en nuestra relación con Dios, llevándonos a una comprensión más profunda de lo que Él desea para nuestras vidas. La reflexión y la contemplación son también herramientas preciosas para profundizar en nuestra vida de oración. Al reflexionar sobre las Escrituras o los atributos de Dios, descubrimos una fuente constante de inspiración para nuestras plegarias. Por ejemplo, contemplar la naturaleza misericordiosa de Dios podría motivarnos a solicitar perdón de manera sincera y a extender el perdón a otros con igual generosidad. Es crucial reconocer que la esencia verdadera de la oración también radica en su poder transformador. Mediante la oración, no solo intentamos alterar las situaciones externas a través de nuestras solicitudes, sino que también nos abrimos a cambios internos. Este enfoque transformacional de la oración nos impulsa a ajustar nuestras vidas a los valores y preceptos divinos, fomentando un crecimiento espiritual que se manifiesta en todas nuestras acciones y relaciones. Bajo este prisma, la oración se transforma en algo más que un mero acto de fe. Se convierte en un camino hacia la transformación personal y comunitaria. Al comprometernos con una práctica de oración más atenta y profunda, no solo enriquecemos nuestra propia vida espiritual, sino que también contribuimos al bienestar y al desarrollo espiritual de nuestra comunidad. En el corazón de la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús a sus discípulos, se destaca una solicitud que refleja la esperanza y el objetivo principal de la fe cristiana: venga tu reino.
Este clamor no es solo un anhelo pasivo por un cambio en el futuro, sino una petición activa para que la soberanía de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas y en el mundo. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús y se integra profundamente en su mensaje y su obra. Pero, ¿qué significa el reino de Dios? Aunque es un concepto teológico complejo y rico en matices, esencialmente se refiere al dominio absoluto de Dios, donde su voluntad se realiza de manera perfecta y su presencia se vive de forma plena. Es una realidad que ya se ha iniciado con el ministerio de Jesús y la acción del Espíritu Santo, pero que todavía no se ha consumado por completo. Al invocar «Venga tu reino», estamos solicitando que los valores del gobierno de Dios, como la justicia, la paz y la alegría, se incrementen en nuestro entorno actual. Esta petición conlleva un compromiso con la acción. No solo esperamos que Dios intervenga mientras nosotros permanecemos inactivos, sino que nos involucramos activamente en su obra en el mundo. En Mateo 6:10, esta solicitud se amplía con «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra», enfatizando que aspirar al reino de Dios significa esforzarse por manifestar su voluntad divina aquí y ahora, en nuestro día a día y en nuestra sociedad. Pedir la venida del reino de Dios también implica abogar por la justicia divina en todas las facetas de la vida. Esto trasciende una justicia personal o individual. Incluye la justicia social, económica y ecológica. Significa luchar por los derechos de los más desfavorecidos, los oprimidos, los marginados y los vulnerables. En Mateo 5:6, Jesús proclama: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta bienaventuranza subraya la íntima relación entre el deseo de justicia y el reino de Dios, mostrando que quienes buscan activamente la justicia están en sintonía con los valores del reino. Esta oración implica una transformación personal profunda. Al orar por la llegada del reino, los creyentes están llamados a revisar sus propias vidas y alinearlas más estrechamente con los principios y valores del reino de Dios. Esto significa adoptar un estilo de vida que refleje el amor, la misericordia y la compasión de Dios, y que fomente la paz y la reconciliación. Es un llamado a vivir de manera distinta, a ser agentes de cambio y embajadores del reino de Dios en un mundo que a menudo promueve valores contrarios. La oración por el advenimiento del reino de Dios es un acto de devoción y al mismo tiempo una afirmación de nuestra misión. Reconoce que nuestro destino final no se limita a las realidades efímeras y frecuentemente tristes de este mundo, sino que está vinculado a la promesa de un reino eterno, regido por la justicia y la bondad de Dios. Reflexionar sobre la solicitud «Venga tu reino» nos impulsa a vivir con esperanza y propósito, esforzándonos por un futuro donde predomine la justicia divina, mientras vivimos y expandimos su reino en el presente, en nuestras vidas y comunidades. Este llamamiento tiene la capacidad de transformar no solo a individuos, sino a sociedades enteras, dirigiéndolos hacia una mayor realización del diseño divino en la tierra. Dentro del amplio y dinámico espectro de la fe, uno de nuestros objetivos más altos debería ser sincronizar nuestras vidas terrenales con la voluntad divina, tal como se realiza en el cielo. Esto no es un desafío menor. Requiere un profundo entendimiento y un compromiso continuo para discernir y llevar a cabo lo que Dios espera de nosotros y de nuestro entorno. Este deseo de replicar la voluntad divina en nuestro entorno terrenal se articula en Mateo 6:10, donde Jesús nos instruye a orar para que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra con la misma plenitud y perfección que en el cielo. Esta solicitud
es tanto una expresión de deseo como una promesa de acción. Significa reconocer que el dominio de Dios no solo se extiende a los asuntos espirituales o eclesiásticos, sino a todos los aspectos de la vida humana, social, político, económico y cultural. Para buscar de manera efectiva que la voluntad de Dios se realice en la tierra, primero debemos comprender cuál es esa voluntad. Este entendimiento comienza con la Escritura. La Biblia no solo incluye mandamientos explícitos sobre cómo vivir, sino también principios y ejemplos de la vida de Jesús y otros personajes bíblicos que nos enseñan cómo aplicar estos preceptos a situaciones específicas. Por lo tanto, estudiar la palabra de Dios es esencial para cualquier creyente que desee alinear su vida con la voluntad divina. La oración es otro componente crucial en este proceso. Mediante la oración, no solo solicitamos que la voluntad de Dios se manifieste en el mundo, sino que también buscamos discernimiento y fortaleza para ser agentes de esa voluntad. La oración nos conecta con Dios de tal manera que podemos ser transformados por Él y a su vez influir en nuestro entorno. Nos mantiene centrados y nos proporciona la perseverancia necesaria para afrontar los retos que conlleva vivir de acuerdo con los mandatos divinos en un mundo que a menudo los contradice. Vivir conforme a la voluntad de Dios también implica tomar medidas concretas. Esto puede reflejarse en acciones tan variadas como defender los derechos de los oprimidos, cuidar a los pobres y necesitados, fomentar la justicia y la paz, y ejercer un liderazgo ético en nuestros lugares de trabajo y comunidades. Los creyentes están llamados a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, actuando de tal manera que sus vidas reflejen el carácter y los valores del reino de Dios. No debemos pasar por alto el papel fundamental que juega la comunidad de creyentes en este proceso. La iglesia no es solo un lugar para el culto, sino también una comunidad de apoyo, recursos y responsabilidad compartida. Juntos, los fieles pueden motivarse unos a otros para vivir conforme a la voluntad de Dios, ayudarse mutuamente a discernirla y colaborar en su implementación. La comunidad de fe funciona como un cuerpo en el que cada miembro desempeña un rol esencial para hacer realidad la voluntad de Dios en la tierra. El esfuerzo por materializar la voluntad de Dios en la tierra conlleva influir en las culturas y sociedades donde residimos. Los cristianos deben estar preparados para participar en los ámbitos cultural, social y político, para fomentar valores y políticas que reflejen la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Esto representa un llamado a ser agentes activos de cambio, empleando todos los medios legítimos y pacíficos disponibles para promover el bien común y el reino de Dios. Para todo creyente, la dependencia diaria en la provisión de Dios es un pilar que fortalece la fe y nutre la relación personal con el Creador. La enseñanza de Jesús en la oración del Padre Nuestro ilustra claramente esta realidad con la petición: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta sencilla pero profunda solicitud encapsula una verdad universal sobre la dependencia humana de la provisión divina. «Danos hoy nuestro pan de cada día» no solo es una solicitud de sustento físico, aunque ciertamente lo incluye. A nivel fundamental, este pedido reconoce que todo lo necesario para la vida proviene de Dios. Es un recordatorio de que nuestra subsistencia no depende de nuestras capacidades, nuestro trabajo o la economía, sino de Dios. Este reconocimiento nos lleva a vivir con gratitud y humildad, conscientes de que cada bocado de comida, cada aliento y cada momento de salud son dones divinos. En Mateo 6, 25-26, Jesús profundiza en esta enseñanza. «Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis.
No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Observad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Con estas palabras, Jesús subraya que, aunque es natural preocuparse por las necesidades básicas, no deben dominar nuestros pensamientos ni esfuerzos, ya que Dios conoce nuestras necesidades y proveerá para ellas. Además de las necesidades físicas, nuestro pan de cada día también simboliza la necesidad de sustento espiritual que todos requerimos. Este pan espiritual puede interpretarse como la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la participación en la comunidad de creyentes. Al igual que necesitamos alimento diario para nuestra salud física, requerimos nutrición espiritual regular para mantener nuestra salud espiritual. En Deuteronomio 8:3, citado por Jesús durante su tentación en el desierto, Mateo 4:4, leemos: Te humilló, permitiéndote pasar hambre, y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Este pasaje destaca que la verdadera vida se deriva de adherirse a cada palabra de Dios, lo que implica que la provisión divina abarca mucho más que la mera satisfacción de nuestras necesidades físicas. La petición de nuestro pan de cada día subraya nuestra dependencia continua de Dios, destacando que nuestra necesidad de su provisión es diaria, no puntual. No solicitamos un suministro que dure eternamente con una sola petición. Requerimos lo necesario para cada día. Esto fomenta un espíritu de dependencia y confianza en Dios de manera constante, recordándonos que debemos mantener una relación permanente con Él y no solo acudir a Él en momentos de urgencia. Cuando solicitamos nuestro pan, y no únicamente mi pan, nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los demás. Esta plegaria nos invita a ser conscientes de las necesidades de nuestra comunidad y a compartir lo que Dios nos ha dado con generosidad. En Hechos 2, 44, 45, observamos cómo la primera comunidad cristiana vivía este principio. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones para dar a cada uno según su necesidad. Este espíritu de solidaridad refleja la generosidad del reino de Dios y promueve una comunidad donde nadie carece de lo necesario. Dentro del amplio abanico de las enseñanzas cristianas, pocos principios tienen tanta resonancia como el del perdón divino, un tema que no solo encapsula la gracia y misericordia de Dios, sino que también desafía a cada creyente a practicar ese mismo perdón con los demás. El perdón es fundamental en la fe cristiana, profundamente arraigado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una frase del Padre Nuestro que Jesús impartió a sus discípulos ilustra esta doctrina. Mateo 6:12. Este versículo no solo reafirma que Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, sino que también instaura el perdón como un principio recíproco y vital dentro de la vida comunitaria de los creyentes. En Colosenses 3:13, Pablo extiende esta enseñanza: soportad y perdonad vuestras quejas los unos a los otros. Si alguno tiene motivo de queja contra otro, perdonad como el Señor os perdonó. Este versículo subraya el carácter imitativo del perdón en el cristianismo. Es decir, se invita a los creyentes a perdonar no en función de la gravedad de la falta o del arrepentimiento del transgresor, sino siguiendo el ejemplo de perdón absoluto que Dios ha demostrado por medio de Jesucristo. El perdón divino es transformador en profundidad. Primero, alivia al creyente del peso del pecado y la culpa,
restableciendo la relación con Dios que el pecado había deteriorado. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este compromiso de purificación y renovación es fundamental para la vivencia cristiana y establece las bases para una vida espiritual robusta y una constante comunión con Dios. Además, perdonar a otros también libera al creyente de las ataduras del resentimiento y la amargura. Al absolver a alguien de la deuda emocional o moral que tenga con nosotros, nos liberamos de una carga que puede ser espiritualmente paralizante y destructiva. Este proceso no solo refleja la misericordia divina, sino que también fomenta la paz y la reconciliación dentro de la comunidad de fe y más allá. Perdonar no es un acto sencillo. Requiere una considerable fortaleza espiritual y una profunda humildad, virtudes que pueden ser difíciles de desarrollar. El perdón puede ser malinterpretado como una condonación del mal actuar o como un olvido de la injusticia. No obstante, en el marco bíblico, perdonar significa liberar tanto al ofensor como al ofendido de los efectos destructivos del pecado, mientras se persigue la justicia y la rectitud, de manera que se pueda restaurar la relación en la medida de lo posible. En Mateo 18, 21, 22, Pedro consulta a Jesús sobre cuántas veces es necesario perdonar a un hermano que ha pecado contra él, sugiriendo que 7 veces podría ser suficiente. Jesús le corrige, diciendo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta enseñanza resalta el concepto de un perdón sin límites que los cristianos deben estar dispuestos a ofrecer, reflejando así la paciencia infinita y el perdón que Dios nos concede. El perdón, por lo tanto, tiene un propósito restaurador. Intenta reparar lo dañado y revitalizar lo que se ha deteriorado. Dentro de la comunidad cristiana, promueve la unidad y la armonía, ingredientes cruciales para un testimonio eficaz del amor y la gracia divinos en el mundo. Posteriormente, profundizaremos en cómo este acto de perdón no solo impacta las relaciones personales dentro de la comunidad de fe, sino que también tiene el potencial de transformar las interacciones en todos los aspectos de la vida, llevando la luz del Evangelio a las áreas más sombrías del mundo y las relaciones humanas. Dentro de la vida de fe, la oración por protección y liberación juega un rol crucial, reflejando nuestro entendimiento de la soberanía y el poder de Dios. Esta faceta de la oración no solo busca un refugio contra peligros físicos, sino también la fortaleza divina para resistir las tentaciones y los males espirituales que pueden desviarnos del camino espiritual. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Estas palabras del Padre Nuestro, Mateo 6:13, expresan profundamente la petición de protección y liberación. Esta parte de la oración reconoce que, mientras los fieles se esfuerzan por seguir la voluntad de Dios, también enfrentan desafíos y riesgos constantes que no solo son físicos, sino también espirituales. La tentación es un desafío universal, enfrentado por todos, sin importar su madurez espiritual. Incluso Jesús, sin pecado, enfrentó tentaciones. Mateo 4, 1, 11. Solicitar no ser llevado a la tentación no indica una falta de fe o compromiso espiritual, sino un reconocimiento humilde de nuestra vulnerabilidad y la necesidad de guía divina para superar las pruebas de la vida. Al pedir ser liberados del mal, los fieles declaran la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas, terrenales y espirituales. Este ruego subraya la creencia en un Dios que no solo tiene la capacidad de intervenir en las circunstancias humanas, sino que está activamente involucrado en la protección de sus devotos.
La Biblia está llena de ejemplos donde Dios actúa para proteger y liberar a su pueblo, como cuando salvó a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, o protegió a los israelitas al cruzar el Mar Rojo, Éxodo 14. Rogar por protección y redención también es solicitar a Dios el don de la sabiduría para tomar decisiones que nos alineen con la senda de la justicia y la serenidad. En Santiago 1:5 se nos exhorta a pedir sabiduría, a quien la otorga generosamente a todos sin censura, pues este don es crucial para elegir acertadamente entre las alternativas diarias, optando siempre por aquellas que resuenan con los valores del reino de Dios. Esta solicitud de protección y liberación trasciende lo individual y se extiende a la colectividad. Está en el corazón de la fe que los seguidores de Cristo intercedan unos por otros, ampliando sus oraciones más allá de sus propias necesidades para abarcar también las de sus hermanos en espíritu. Tal intercesión cimenta la solidaridad y el soporte recíproco en la comunidad cristiana, tejiendo una red de apoyo espiritual que refleja el cuidado y la atención que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ser testigos de la protección divina y compartir esas experiencias puede ser un testimonio poderoso para el mundo sobre la presencia y amor de Dios. Al compartir cómo Dios nos guarda y guía, motivamos a otros a buscar su amparo. La práctica de la doxología y la adoración es un pilar de la oración cristiana, constituyendo el vértice de nuestra fe y el reconocimiento de la majestad de Dios sobre todas las cosas. La palabra doxología proviene de los términos griegos para gloria y palabra, representando una expresión de alabanza hacia Dios. Esta modalidad de oración y alabanza tiene como fin ensalzar y reconocer la supremacía de Dios en nuestras vidas y en todo el cosmos. Exploraremos cómo este acto no solo venera a Dios, sino que además fortalece nuestra relación con Él, nutriendo nuestro espíritu y enriqueciendo nuestra vida espiritual. En el cristianismo, una de las doxologías más emblemáticas aparece al finalizar el Padre Nuestro, que si bien no figura en todos los manuscritos del Nuevo Testamento, se ha integrado ampliamente en la liturgia cristiana. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Este enunciado no solo concluye la oración con firmeza, sino que encapsula el núcleo de la adoración, el reconocimiento y respuesta a la soberanía de Dios. Adorar a Dios constantemente significa aceptar su presencia y su gobierno en cada aspecto de nuestra existencia. Esto se manifiesta en cómo vivimos cada día, en las decisiones que tomamos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Llevar una vida de adoración es esforzarse por reflejar el carácter de Cristo y honrar a Dios en todos nuestros actos. La incorporación diaria de la doxología puede variar en su forma. Puede ser tan sencillo como comenzar y concluir el día con afirmaciones de la bondad y la grandiosidad de Dios, o bien dedicar momentos específicos para reflexionar sobre las gracias recibidas y expresar gratitud. Además, se puede manifestar en actos de servicio y amor hacia los demás, pues al servir a otros, servimos y honramos a Dios. Adorar a Dios es una poderosa demostración de nuestra fe. Cuando la gente observa cómo los creyentes alaban a Dios, no solo con palabras, sino también a través de sus actos, el mensaje del Evangelio se difunde efectivamente. Nuestro culto puede inspirar a otros a buscar a Dios y experimentar personalmente su amor y gracia. Como se menciona en el Salmo 96:3, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Sin embargo, mantener una vida de adoración constante y doxología no está libre de desafíos. En un mundo lleno de distracciones y dificultades, perseverar en un estado de adoración continuo puede ser complicado.
Los fieles deben estar atentos a los obstáculos que pueden mermar su fervor espiritual y buscar activamente maneras de fortalecer su relación con Dios a través de la oración, el estudio bíblico, la comunidad de fe y la práctica del agradecimiento. Este recorrido por la esencia y la práctica de la oración según las enseñanzas cristianas nos ha permitido explorar varias facetas fundamentales para entender y vivir una relación auténtica con Dios. Desde reconocer nuestra dependencia diaria en la provisión divina hasta la profunda necesidad de perdón divino y humano, cada elemento de la oración enseñada por Jesús en el Padre Nuestro no solo estructura nuestras comunicaciones con lo divino, sino que también forma nuestra conducta y nuestras interacciones cotidianas. La doxología, como culminación de esta exploración, encapsula la respuesta apropiada del corazón humano ante la majestuosidad de Dios, una adoración incesante y el reconocimiento de su soberanía absoluta sobre todo. Esta adoración no es un acto aislado, sino un estilo de vida, una elección diaria de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra existencia, honrando su gloria y poder con cada acción y decisión. Cada aspecto de la oración, desde solicitar el pan diario hasta pedir protección divina, refuerza la relación del creyente con Dios, profundizando el entendimiento de que vivimos bajo su gracia y dirección. En un mundo que a menudo presenta retos y tentaciones, la oración no solo ofrece refugio, sino también fortaleza, guiándonos a vivir de manera que reflejemos el amor y la justicia de Dios. La práctica de la oración y el culto que de ella deriva no solo enriquecen al individuo, sino que también consolidan la comunidad de creyentes. Mediante la oración, los fieles se consolidan, se apoyan recíprocamente y se incentivan a vivir como ejemplos del poder transformador del Evangelio. Esta comunidad, entonces, se convierte en un faro en un mundo que anhela ver la esperanza y el amor que solo se pueden comprender y experimentar plenamente bajo el gobierno de un Dios amoroso y compasivo. La forma en que Jesús enseñó a orar nos abre el camino hacia una relación más íntima con Dios y nos orienta sobre cómo vivir de manera que reverenciemos esa conexión en cada faceta de nuestra existencia. Nos reta a ser personas de fe, perdón, provisión y protección, animándonos a involucrarnos activamente en el reino de Dios aquí y ahora, al tiempo que esperamos su realización completa en el futuro. La oración y la adoración no solo tienen profundas implicaciones personales y espirituales, sino que también desempeñan un papel crucial en la transformación social. A través de estas prácticas, los creyentes pueden influir positivamente en su entorno, promoviendo la paz y el entendimiento mutuo. Las iniciativas de oración comunitaria, por ejemplo, pueden servir como puentes para superar divisiones y fomentar un sentido de solidaridad y cooperación entre diferentes grupos y comunidades. Además de fortalecer la fe comunitaria, la oración es un instrumento esencial para el desarrollo personal. Permite a los individuos reflexionar sobre sus vidas, tomar decisiones más conscientes y cultivar cualidades como la paciencia, la compasión y la gratitud. Este crecimiento personal se refleja en cómo los individuos interactúan con otros y enfrentan los desafíos de la vida cotidiana, mejorando así la calidad de sus relaciones y su bienestar general. En la era moderna, la forma en que las comunidades practican la oración y la adoración está evolucionando. La tecnología ha permitido la creación de redes de oración digitales donde los fieles pueden compartir sus peticiones de oración y experiencias espirituales más allá de las barreras geográficas. Esta innovación ha ayudado a muchas personas a sentirse parte de una comunidad de fe.
incluso cuando las circunstancias les impiden participar en reuniones presenciales. Los programas de educación religiosa están comenzando a integrar más profundamente las enseñanzas sobre la oración y la adoración en sus currículos, reconociendo su valor para formar personas equilibradas y moralmente conscientes. Estos programas no solo enseñan los aspectos técnicos de la oración, sino que también exploran su significado teológico y su impacto en la vida personal y social de los creyentes. Activistas y organizaciones de justicia social están utilizando la oración como una herramienta para inspirar y movilizar a las personas hacia el cambio social. Al enfocar la atención en problemas como la pobreza, la injusticia y la desigualdad, la oración puede actuar como un catalizador que promueve la acción y el compromiso con causas humanitarias y ambientales. El diálogo interreligioso a menudo incluye la oración como un componente central, permitiendo que personas de diferentes creencias compartan sus prácticas espirituales y encuentren terreno común. Estos encuentros no solo enriquecen la comprensión mutua, sino que también demuestran cómo la oración puede unir a las personas más allá de sus diferencias doctrinales. Investigaciones recientes han comenzado a explorar el impacto de la oración y la meditación en la salud mental. Los estudios indican que estas prácticas pueden reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, al tiempo que mejoran el enfoque y la claridad mental. La integración de la oración en programas de bienestar y terapias psicológicas está demostrando ser una valiosa adición a los métodos de tratamiento convencionales. En un mundo que cambia rápidamente, la preservación de las antiguas tradiciones de oración se ha vuelto fundamental para muchas comunidades que ven en estas prácticas un vínculo vital con su patrimonio cultural y espiritual. Estas tradiciones no solo ofrecen un sentido de continuidad y pertenencia, sino que también enriquecen la diversidad cultural y espiritual del panorama global, asegurando que estas ricas prácticas no se pierdan en el tiempo. ¿Qué impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día ante la mujer acusada de adulterio y sus acusadores? Este acto, simple pero profundamente simbólico, abre un abanico de interpretaciones y mensajes ocultos que buscamos desentrañar. En el corazón de este enigma encontramos a Jesús enfrentado a un dilema moral y legal, una trampa cuidadosamente tendida por los fariseos para ponerlo entre la espada y la pared. La ley de Moisés, en sus términos más crudos, prescribía un castigo severo para el adulterio. Sin embargo, el Imperio Romano restringía la capacidad de los judíos para ejecutar sentencias de muerte. Jesús, consciente del corazón y la intención detrás de la pregunta, elige una respuesta no verbal que dejaría una marca indeleble en la historia. Mientras los acusadores esperaban ansiosamente una respuesta que pudiera ser utilizada en su contra, Jesús se inclinó y escribió en la arena. Este acto, lejos de ser una evasión, estaba cargado de significado. A través de este gesto, Jesús no solo evitaba caer en su trampa, sino que también ofrecía un momento de reflexión profunda, tanto para los acusadores como para la multitud. En aquel polvo, Jesús trazaba una línea entre la justicia humana, a menudo fallida y parcial, y la misericordia divina, infinitamente compasiva y justa. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, proporciona el telón de fondo vibrante para este drama. Es una de las 3 grandes festividades judías,
donde la gente de toda Judea se reuniría en Jerusalén para celebrar la providencia y protección de Dios durante los 40 años de vagancia en el desierto. Esta festividad no solo era un recordatorio de la dependencia del pueblo judío de Dios, sino también una celebración de la cosecha, llenando la ciudad con una efervescencia de vida, esperanza y gratitud. En medio de esta atmósfera de júbilo y espiritualidad, el encuentro entre Jesús, la mujer acusada de adulterio, y los fariseos adquiere un contraste aún más dramático. La celebración que recuerda la liberación y la protección divina se convierte en escenario de un acto que busca condenación y castigo. Jesús, plenamente consciente de este contraste, utiliza el momento para subrayar una enseñanza aún más profunda sobre la justicia, la misericordia y el perdón. Esta festividad también es simbólica del agua como fuente de vida, algo que Jesús utilizaría más adelante en su enseñanza, proclamándose a sí mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acto de escribir en la tierra se entrelaza con los temas de purificación y renovación, elementos centrales de la fiesta. Así, el acto de Jesús no solo es una respuesta a un desafío inmediato, sino también una poderosa enseñanza que resonaría con los temas de la festividad y más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley, bajo la ocupación romana, era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella, Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes. La respuesta de Jesús trasciende el incidente específico y se convierte en una declaración sobre la gracia. La misericordia que ofrece no es una excusa para el pecado, sino un camino hacia la redención. Al final, cuando todos los acusadores se han ido, Jesús se dirige a la mujer no con condena, sino con una invitación a una nueva vida. Yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Juan 8:11. Este intercambio encapsula la esencia del mensaje de Jesús, un llamado al arrepentimiento y la transformación a través de la gracia. Los fariseos, en su astucia, no buscaban justicia para la mujer, sino poner a prueba a Jesús, intentando forzarlo a una posición donde, sin importar su respuesta, enfrentaría críticas. Si condenaba a la mujer, parecería desafiar la autoridad romana, que reservaba para sí el derecho a dictar sentencias de muerte. Por otro lado, si se negaba a condenarla, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Este dilema estaba cuidadosamente diseñado para desacreditar a Jesús ante sus seguidores y ante la ley romana. Sin embargo, Jesús, conociendo sus corazones y sus intenciones ocultas, enfrentó la trampa no con desafío ni sumisión, sino con sabiduría divina. Su respuesta tendría que ser tan meditada que revelara las verdaderas intenciones de sus acusadores, al mismo tiempo que preservara su enseñanza sobre la compasión y la justicia. La ley de Moisés era clara, pero Jesús había venido a cumplir la ley, no a abolirla, introduciendo una dimensión de gracia y misericordia que iba más allá del simple castigo.
Este momento captura la esencia del ministerio de Jesús, una constante navegación entre las expectativas humanas y la voluntad divina. Jesús no solo evitó caer en su trampa, sino que también utilizó la oportunidad para enseñar una lección poderosa sobre la justicia, la misericordia y el verdadero significado de la ley. En lugar de un veredicto, Jesús ofreció una reflexión, desafiando las nociones establecidas de castigo y redención. Cuando los fariseos y maestros de la ley plantearon su pregunta a Jesús, esperaban una respuesta directa. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, eligió primero el silencio y luego una acción que dejó a todos en reflexión. Este silencio no fue de indecisión, sino una pausa cargada de significado, una invitación a contemplar la profundidad de la situación más allá de la legalidad superficial. Este momento de silencio de Jesús puede verse como un reflejo de su enseñanza general. El reino de Dios no se trata simplemente de seguir reglas, sino de entender y vivir según los principios profundos de justicia y amor que éstas representan. La pregunta de los fariseos era legal, pero la respuesta de Jesús fue profundamente moral y espiritual, redefiniendo el concepto de justicia en términos de compasión y comprensión humanas. Este acto de silencio precede a una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús no solo desarmó a los acusadores de la mujer, sino que también presentó un desafío a todos los presentes y a las generaciones futuras, subrayando la universalidad del pecado y la necesidad de la misericordia. El silencio de Jesús frente a la pregunta cargada de los fariseos no fue un vacío, sino un espacio lleno de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas merecen una respuesta directa, especialmente cuando éstas están diseñadas con malicia. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, forzando a los acusadores y a la multitud a reflexionar sobre sus propios motivos y pecados. El maestro silencioso enseña con su ejemplo que el verdadero entendimiento y la sabiduría a menudo vienen en momentos de quietud, cuando el ruido exterior y las demandas conflictivas se desvanecen. En este espacio de silencio, Jesús prepara el terreno para un acto que capturaría la esencia de su mensaje y dejaría una impresión duradera en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables personas a lo largo de la historia. Este silencio es, por tanto, una poderosa declaración. En un mundo lleno de juicios rápidos y condenas precipitadas, el enfoque de Jesús resalta la importancia de la reflexión antes de la acción. Nos recuerda que, en la complejidad de las situaciones morales y espirituales, a menudo es necesario detenerse, contemplar y buscar guía divina antes de responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la arena. Este acto, simple en su ejecución pero profundo en su significado, ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. ¿Qué escribió Jesús? Aunque el contenido exacto de su mensaje permanece desconocido, el acto en sí mismo habla volúmenes. En la tradición judía, escribir en el suelo puede ser visto como un gesto de temporalidad y transitoriedad. Lo que se escribe en la arena puede ser fácilmente borrado, simbolizando la naturaleza efímera del juicio humano comparado con el perdón divino. Este acto también puede interpretarse como una invitación a la reflexión personal. Al inclinarse y escribir en la tierra, Jesús desvía la atención de la acusación hacia la introspección, forzando a los presentes a considerar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Es un recordatorio visual de que las fallas y pecados humanos son, como las palabras en la arena, algo que Dios está dispuesto a borrar en el acto de perdón. Además,
Este momento refleja la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la palabra escrita como medio de ley y ordenanza, el acto de escribir de Jesús subraya su rol como el intérprete supremo de la ley. No es un desafío a la ley de Moisés, sino una profundización de su verdadero propósito, destacando la misericordia y la gracia sobre el castigo severo. Este gesto, lleno de simbolismo, encapsula la enseñanza central de Jesús sobre el perdón, la compasión y la necesidad de mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a los demás. Es una lección que trasciende el tiempo y sigue desafiando a cada lector de la historia a reflexionar sobre las implicaciones profundas del acto de Jesús de escribir en la arena. El enfrentamiento entre la ley de Moisés y el mensaje de gracia de Jesús marca un punto de inflexión en la comprensión de la justicia divina. La ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí fue diseñada para guiar al pueblo de Israel en un camino de rectitud. Sin embargo, con el tiempo, esta ley comenzó a ser vista por algunos como un fin en sí mismo, olvidando su propósito original de conducir a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Jesús, al enfrentarse a los acusadores de la mujer, no desestimó la ley, sino que la elevó, desafiando a los presentes a ver más a la de las letras escritas hacia el espíritu de gracia y compasión que debería informar su aplicación. Este desafío no fue simplemente un rechazo a la tradición o a la autoridad de la ley, sino una invitación a entender la justicia de Dios de una manera más completa y misericordiosa. Al pedir al que estuviera sin pecado que arrojara la primera piedra, Jesús no estaba negando la gravedad del pecado, sino subrayando la importancia de la misericordia en el juicio. Esta enseñanza no solo liberó a la mujer de su condena, sino que también ofreció a los acusadores una oportunidad de autoexamen y redención. La gracia de Jesús, por tanto, no abole la ley, sino que la cumple en su sentido más profundo, ofreciendo perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este acto de misericordia refleja el corazón de la enseñanza de Jesús, un llamado a vivir según los principios de amor y compasión que están en el núcleo de la ley. El momento en que Jesús invitó al sin pecado a arrojar la primera piedra se convirtió en un punto de inflexión dramático. Uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta llegar a los más jóvenes, los acusadores se retiraron, dejando caer sus piedras al suelo. Este retiro no fue solo un acto de reconocimiento de su propia culpabilidad, sino también un testimonio del poder transformador de la palabra de Jesús. Lo que había comenzado como un intento de atrapar a Jesús en un dilema legal y moral, terminó en una poderosa lección de humildad y autorreflexión. Este giro inesperado revela la profundidad de la sabiduría y autoridad de Jesús. No solo desarmó una situación cargada de tensión y potencial violencia, sino que también transformó el momento en una oportunidad de enseñanza sobre el perdón y la misericordia. La dispersión de los acusadores es un testimonio silencioso pero elocuente de la capacidad de Jesús para penetrar el corazón humano, invitando a un cambio no solo en el comportamiento, sino en la comprensión misma de la justicia y la misericordia. Este evento no solo liberó a la mujer de su inminente condena, sino que también ofreció a todos los presentes y a nosotros como lectores una visión del reino de Dios, donde la gracia prevalece sobre el juicio y el amor sobre la ley. Con sus acusadores dispersos y la tensión disuelta, Jesús se dirige a la mujer con palabras de liberación. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Tampoco yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. En este acto de absolución, Jesús no solo la libera de la condena inmediata, sino que también le ofrece un camino hacia la redención y la transformación personal.
Esta absolución es emblemática del enfoque de Jesús hacia el pecado y la gracia. Reconociendo la realidad del pecado, Jesús ofrece perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo, subrayando que el objetivo de la gracia no es simplemente evitar el castigo, sino inspirar una vida transformada. La invitación de Jesús a la mujer para que no peque más no es una admonición, sino un llamado cariñoso a la renovación de la vida a través del amor y la misericordia de Dios. Esta interacción resalta el carácter inclusivo y restaurador del ministerio de Jesús, mostrando que la gracia de Dios está abierta a todos, independientemente de su pasado. La misericordia que Jesús muestra a la mujer es un poderoso recordatorio de que en el reino de Dios nadie está más allá del alcance del perdón y la redención. La manera en que Jesús maneja esta situación no solo revela su compasión, sino también su autoridad divina. Al ofrecer perdón y una nueva oportunidad a la mujer, Jesús actúa con una autoridad que va más allá de la ley mosaica, insinuando su identidad como el Mesías prometido, el único capaz de ofrecer verdadero perdón de pecados. Esta autoridad no proviene de desafiar la ley, sino de cumplirla plenamente a través del amor, la gracia y la misericordia. La intervención de Jesús en este evento es un reflejo de su enseñanza más amplia sobre el reino de Dios, donde la justicia va acompañada de misericordia y el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Jesús, a través de sus palabras y acciones, reinterpreta la ley en el contexto del amor divino, invitando a todos a experimentar la transformación que viene de una relación genuina con Dios. Esta autoridad de Jesús es central para su misión en la tierra. A través de su enseñanza y sus milagros, Jesús revela que la verdadera autoridad no se manifiesta en el ejercicio del poder sobre los demás, sino en el servicio, la compasión y el sacrificio, culminando en su propia muerte y resurrección, el acto definitivo de amor y redención. El perdón que Jesús ofrece a la mujer capturada en adulterio es una manifestación palpable de la misericordia divina. Este acto no es una anomalía en su ministerio, sino una expresión central de su mensaje, que Dios está más interesado en la restauración que en el castigo, más comprometido con el amor que con la ley. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, revela un Dios que anhela reconciliarse con su creación, ofreciendo gracia en lugar de condena. Este poder del perdón tiene implicaciones radicales para la comunidad de creyentes y para el mundo en general. Enseña que el perdón no es un acto de debilidad sino de fuerza, no un olvido de la justicia sino su cumplimiento más profundo. La misericordia de Jesús hacia la mujer es un llamado a cada uno de nosotros a vivir de manera que refleje el amor y la compasión de Dios, ofreciendo perdón a quienes nos han herido y buscando reconciliación siempre que sea posible. El perdón que Jesús ofrece es el camino hacia la verdadera libertad, la liberación del peso del pecado y la culpa, y la invitación a una vida marcada por el amor y la gracia. Este poder del perdón es central para la buena nueva del Evangelio, demostrando que en Jesús Dios ha provisto un medio para que todos seamos restaurados a una relación correcta con Él, abriendo el camino hacia una nueva creación. El acto de Jesús de escribir en la arena ha alimentado la imaginación de generaciones, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Este gesto, cargado de misterio y profundidad, ha sido visto como una forma de confrontación silenciosa hacia los acusadores, una pausa reflexiva en medio de una situación cargada de tensión,
Algunos sugieren que Jesús pudo haber escrito los pecados de los acusadores, una lista de las leyes mosaicas sobre el juicio, o simplemente haber dibujado en la arena para dar tiempo a los acusadores para reflexionar sobre sus intenciones. Este acto también se interpreta como una manifestación de la sabiduría divina de Jesús, quien, en lugar de responder directamente a las provocaciones, elige un camino que invita a la introspección y al cuestionamiento personal. Esta elección refleja una comprensión profunda de la condición humana, reconociendo que la verdadera transformación viene del interior y no puede ser impuesta desde el exterior. Al escribir en la arena, Jesús no solo desarma una situación potencialmente violenta, sino que también ofrece una lección duradera sobre el juicio, la misericordia y la necesidad de autoexaminarnos antes de condenar a otros. La especulación sobre el contenido exacto de lo escrito por Jesús añade una dimensión fascinante a este relato. Si bien el mensaje específico permanece oculto, el acto en sí comunica claramente la preferencia de Jesús por la misericordia sobre el juicio, el perdón sobre la condena. Este misterio no resuelto invita a cada lector a considerar personalmente el mensaje de Jesús, animando a una reflexión continua sobre nuestras propias acciones y juicios. La acción de Jesús de escribir en la tierra encuentra resonancia en el Antiguo Testamento, específicamente en las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 habla de aquellos que se alejan de Jehová, señalando que serán escritos en el polvo. Una imagen potente que evoca transitoriedad y juicio. Esta conexión sugiere que lo que Jesús escribió en la arena podría estar relacionado con un mensaje profético sobre la infidelidad y la consecuente separación de Dios. El acto de escribir en la arena, visto a través del lente de Jeremías, refuerza la idea de que el juicio divino es inminente para aquellos que abandonan la fuente de agua viva, que es Dios mismo. Sin embargo, a diferencia del castigo irreversible sugerido en Jeremías, la acción de Jesús ofrece un camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Esto ilustra cómo Jesús cumple y amplía las enseñanzas del Antiguo Testamento, enfatizando la misericordia de Dios y la posibilidad de redención incluso para aquellos que han pecado. Esta referencia a Jeremías también subraya la importancia de permanecer fieles a Dios, fuente de vida y justicia. Al evocar esta imagen, Jesús no solo señala la infidelidad de los acusadores, sino que también destaca su propio papel como la verdadera fuente de agua viva, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que se acercan a Él. Este paralelismo entre el acto de Jesús y el mensaje de Jeremías enriquece nuestra comprensión del evento, revelando capas más profundas de significado en la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la fidelidad a Dios. La hipótesis de que Jesús escribiera los pecados específicos de cada acusador en la arena abre una perspectiva intrigante sobre la naturaleza de su reprimenda. Este acto, si se interpretara de esta manera, serviría como un espejo directo a las conciencias de los presentes, forzándolos a enfrentar sus propias fallas antes de juzgar las de la mujer. Este enfoque personalizado del juicio refleja la omnisciencia de Jesús, quien, como Dios encarnado, tiene pleno conocimiento de los corazones humanos y sus secretos más oscuros. Al revelar potencialmente los pecados de los acusadores, Jesús no solo desvía la atención de la acusación hacia la reflexión interna, sino que también demuestra la universalidad del pecado. Nadie, ni siquiera los más religiosos o aparentemente justos, está libre de culpa.
Este momento se convierte en un llamado poderoso al arrepentimiento y a la humildad, recordando a todos los presentes que la misericordia de Dios está disponible para aquellos que reconocen su necesidad de perdón y buscan cambiar sus caminos. Este posible acto de revelación subraya la compasión y la justicia en el corazón del ministerio de Jesús. Al confrontar a los acusadores con sus propios pecados, Jesús no busca avergonzarlos, sino invitarlos a unirse a la mujer en el camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Este enfoque refleja el deseo de Jesús de que todos experimenten el perdón y la nueva vida que Él ofrece, un testimonio del amor redentor de Dios que busca salvar, no condenar. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores se convierte en una enseñanza profunda sobre el juicio. Al desafiar a los presentes a considerar su propia pecaminosidad antes de condenar a otros, Jesús pone de relieve una verdad fundamental, que el verdadero juicio comienza con una autoevaluación honesta. Esta lección es crucial no solo en el contexto de la justicia legal o religiosa, sino en todas las facetas de la vida humana. Jesús enseña que el juicio apresurado y la crítica sin compasión hacia los demás a menudo ocultan una falta de voluntad para enfrentar nuestras propias imperfecciones. El llamado de Jesús a mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a otros es un recordatorio de la necesidad de la misericordia y la gracia en nuestras relaciones. Reconocer nuestra propia falibilidad nos prepara para extender la compasión a otros, sabiendo que todos necesitamos perdón. Esta enseñanza va más allá del contexto de un juicio legal para tocar el corazón de la ética cristiana. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, reconociendo nuestra común necesidad de la misericordia divina. Esta lección sobre el juicio también nos invita a reflexionar sobre cómo aplicamos los principios de justicia y misericordia en nuestra vida cotidiana. Jesús nos desafía a adoptar un enfoque de juicio que esté arraigado en la empatía y la comprensión, buscando restaurar en lugar de destruir. Este enfoque transformador tiene el potencial de cambiar cómo interactuamos con los demás, promoviendo la paz y la reconciliación en lugar del conflicto y la alienación. La confrontación de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley en el caso de la mujer acusada de adulterio revela su habilidad única para enfrentar la hipocresía con sabiduría y gracia. Al invitar a aquel sin pecado a lanzar la primera piedra, Jesús expone la hipocresía de los acusadores, quienes, bajo el disfraz de la rectitud, buscaban condenar a otra persona sin reconocer su propia culpabilidad. Este momento destaca la comprensión profunda de Jesús sobre la naturaleza humana y su capacidad para usar situaciones tensas como oportunidades para enseñanzas transformadoras. La respuesta de Jesús a esta situación no solo protege a la mujer de un daño inmediato, sino que también ofrece una crítica más amplia de una religiosidad que prioriza la ley sobre el amor, el juicio sobre la compasión. Jesús desafía este enfoque, recordándonos que el corazón de la ley divina es el amor y la misericordia, valores que deben guiar todas nuestras acciones y juicios. Esta sabiduría de Jesús nos invita a examinar críticamente las formas en que podemos caer en la hipocresía, alentándonos a vivir de manera coherente con los principios del amor y la compasión que Él enseñó. La capacidad de Jesús para enfrentar la hipocresía sin caer en el cinismo o la desesperanza es un testimonio de su misión redentora. Nos muestra que la verdadera sabiduría no se trata simplemente de exponer la falsedad, sino de invitar a todos, acusadores y acusados por igual, a una relación más profunda y auténtica con Dios.
Esta invitación está abierta a todos los que están dispuestos a reconocer su necesidad de gracia y a vivir de acuerdo con las demandas radicales del amor divino. Cuando Jesús le dice a la mujer, «Ve y no peques más», no solo está pronunciando palabras de absolución, sino también un profundo llamado al cambio. Este mandato subraya la misericordia de Dios no como un permiso para continuar en el pecado, sino como una oportunidad para la transformación personal. La gracia de Jesús es un punto de inflexión que ofrece tanto perdón como un camino hacia una vida renovada. Este llamado al arrepentimiento refleja el corazón del mensaje del Evangelio, donde el perdón de Dios está intrínsecamente vinculado al cambio de vida. Jesús no ignora el pecado, sino que ofrece la posibilidad de superarlo. Su enfoque combina la verdad sobre la naturaleza humana con la esperanza de la redención, alentando a todos a buscar una vida alineada con los valores del reino de Dios. La instrucción de Jesús, por tanto, es un modelo de cómo Dios se acerca a nosotros en nuestra imperfección. Nos recuerda que, aunque fallamos, hay siempre una invitación a volver a intentarlo, a vivir de una manera que refleje nuestro arrepentimiento y nuestra gratitud por la misericordia que se nos ha mostrado. Este llamado es tanto un regalo como un desafío, animándonos a crecer y vivir de manera que honremos ese regalo de gracia. La misericordia demostrada por Jesús tiene el poder de transformar no solo a los individuos, sino también a las comunidades. Al perdonar a la mujer y desafiar a sus acusadores a examinar sus propios corazones, Jesús muestra cómo la misericordia puede cambiar la dinámica de poder, de juicio y de relación. Este acto de perdón no solo rehabilita a la mujer ante los ojos de la comunidad, sino que también ofrece a los acusadores la oportunidad de reflexionar sobre su propia necesidad de misericordia. La misericordia, como la demostrada por Jesús, invita a una nueva forma de interacción basada en la comprensión y el perdón en lugar del juicio y la condena. Cambia corazones y mentes al revelar la profundidad del amor y la compasión de Dios, desafiando las normas sociales y religiosas que a menudo nos dividen. Este cambio no es superficial, sino que va al corazón de cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. Este impacto transformador tiene implicaciones profundas para la práctica de la fe cristiana en la comunidad. Nos llama a ser agentes de misericordia, reflejando el amor compasivo de Jesús en nuestras propias vidas. Al hacerlo, no solo cambiamos a los individuos, sino que también comenzamos a transformar las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia y el juicio, moviéndonos hacia una sociedad más compasiva y justa. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores habla poderosamente a nuestro tiempo. En una era marcada por la división, el juicio rápido y la polarización, la actitud de Jesús ofrece un camino alternativo de empatía, comprensión y perdón. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de nuestras diferencias y de reconocer la humanidad compartida que nos une. Este relato también desafía nuestra tendencia a juzgar y condenar a los demás sin reconocer nuestra propia necesidad de misericordia. En un mundo donde las opiniones a menudo se forman y se expresan rápidamente, especialmente en las redes sociales, la enseñanza de Jesús nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. La historia de Jesús y la mujer nos llama a repensar cómo nuestras comunidades y sistemas tratan a los que han fallado o a los que son considerados otros. Nos alienta a buscar la restauración y la inclusión en lugar de la exclusión y el castigo, recordándonos que la verdadera justicia se encuentra en el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La manera en que Jesús interactúa con la ley mosaica en este relato
refleja una comprensión profunda de su propósito y significado. Jesús no descarta la ley, en cambio la cumple de una manera que resalta su intención original de promover la justicia, la misericordia y la fidelidad. Al enfocarse en la misericordia y el perdón, Jesús nos muestra que el corazón de la ley es el amor y la comprensión, no el castigo y la exclusión. Esta interpretación profunda de la ley ofrece una guía para cómo los cristianos deben vivir en relación con los demás y con Dios. En lugar de adherirse a una observancia legalista, Jesús nos invita a una práctica de la fe que se centra en el amor, la justicia y la misericordia. Este enfoque transforma nuestra comprensión de la obediencia, de una obligación externa a una expresión de amor y gratitud hacia Dios y hacia los demás. La enseñanza de Jesús sobre la ley también nos anima a buscar constantemente la voluntad de Dios en nuestras vidas, reconociendo que el cumplimiento pleno de la ley se encuentra en el amor a Dios y al prójimo. Este entendimiento profundo de la ley como amor en acción tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas personales, sino también nuestras comunidades y el mundo en general. El encuentro de Jesús con la mujer acusada ilustra el dilema eterno entre el castigo y la compasión. En lugar de elegir uno sobre el otro, Jesús muestra cómo la verdadera justicia integra ambos. Al perdonar a la mujer y llamarla al arrepentimiento, Jesús equilibra la necesidad de justicia con la misericordia divina, ofreciendo un modelo de cómo podemos navegar este dilema en nuestras propias vidas. Este equilibrio entre castigo y compasión es particularmente relevante en la manera en que construimos y sostenemos nuestras comunidades y sistemas de justicia. Nos desafía a considerar cómo nuestros propios sistemas pueden reflejar más fielmente la justicia de Dios, que se preocupa tanto por la restauración del individuo como por la rectitud de la comunidad. Al buscar este equilibrio, somos llamados a recordar la centralidad de la persona humana y la dignidad intrínseca de cada individuo. Jesús nos enseña que, incluso en la búsqueda de la justicia, nunca debemos perder de vista la compasión y la esperanza de redención para cada persona. Este enfoque nos invita a trabajar por sistemas de justicia que sean verdaderamente justos y misericordiosos, reflejando el amor y la gracia de Dios. Ahora hablemos de un punto muy importante que fue el simbolismo del agua viva, Jesús como fuente de salvación. El simbolismo del agua viva, utilizado por Jesús en otras partes del Evangelio, se hace eco en este relato a través de su oferta de misericordia y perdón. Al ofrecer agua viva, Jesús promete una fuente de vida, purificación y satisfacción que solo Él puede proporcionar. Este simbolismo profundiza nuestra comprensión de la interacción de Jesús con la mujer, subrayando que su misericordia es una manifestación de la salvación que ofrece a toda la humanidad. Esta imagen del agua viva nos invita a considerar nuestra propia sed espiritual y la única fuente que puede satisfacerla completamente, Jesús.